Si a nosotros pues recibimos y le damos la bienvenida una vez más, como cada jueves, al Padre Ángel Díaz en el segmento Desde la Fe. Padre, saludo, qué bueno, Saludos, Víctor, buenos bienvenido días. de regreso a este segmento Desde la Fe. Sí, estamos ya de regreso después de 2 semanas de ausencia, con permiso, naturalmente. Con permiso, como hijo obediente siempre informa a su padre, a su madre para dónde va y pide permiso para salir. Padre, a su salida, ¿verdad? En sus días de vacaciones, pues dejó el país tranquilo y lo encontró ahora un poco desalborotado con muchos temas en el tapete, en la opinión pública, que el asunto del Intran, el apresamiento de Jochi Gómez, de Hugo Vera, con este escándalo que hace un tiempecito pasó. Pero lo que está en el tapete ahora es la propuesta de reforma fiscal, que se le ha puesto un nombre bastante interesante, y es la modernización, proyecto de modernización fiscal, y es el tema que usted va a tocar con nosotros, visto desde la fe. Proyecto, padre, que ha encontrado apoyo en algunos sectores, sobre todo en el sector oficialista, y otros sectores, la mayoría, rechazo por muchas razones, porque se entiende que no era tal vez lo que se tenía previsto que se fuera a hacer en este proyecto de reforma fiscal. La opinión del padre Ángel Díaz, visto desde la fe. Mira, lo primero es que la reforma, el nombre es innovador, porque se habla de un proyecto de modernización fiscal, y de hecho ya previo hay una ley no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con el gasto que obliga al gobierno a un gasto no mayor de un 3% sobre la inflación, que restringe que un alguien poco. decía ayer que lo de modernización venía porque el partido en el gobierno es el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, pero en sí no está descabellada la idea, porque realmente nuestro sistema tributario está un poco análogo, y este proyecto, aunque nosotros estamos viendo solo la parte impositiva, los productos que se van a gravar, algunos impuestos que van a aumentar, algunas cosas que, por ejemplo, salarios que estaban de un monto van a bajar un poco para cobrarle impuestos a ese tipo de salarios. Y todo eso lo estamos viendo porque nos afecta de forma directa, y en ninguna parte del mundo, o en casi todas partes del mundo, nadie quiere que le cobren impuestos. Pero los impuestos no son nuevos en la historia de la humanidad. Hay impuestos desde la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto, la Rusia de los zars, el Imperio Romano, los impuestos que se cobraban por el cruce de los caminos, que hoy le llamamos peaje, etcétera. Hay de todo tipo y formas de pagar impuestos. Es más, los impuestos son más viejos que la moneda, para que tengamos una idea de cómo ha sido la historia de la humanidad, e incluso de pagar un impuesto en escobas o en especies, o pagar impuestos para dejarte la barba. Entonces, todo eso ha existido en la historia de la humanidad, y no podemos encontrarnos extraño que en este tiempo haya cobro de impuestos, lo cual nunca ha sido agradable ni placentero. Ni lo va a hacer tampoco. Ni lo va a hacer nunca, por el nombre ya lo indica, es una imposición, es una medida impositiva, se te impone por encima de tu voluntad, de tu deseo, y a nadie nos gusta el pago de impuestos. Incluso a Jesús se le hizo la pregunta: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Y era una pregunta de doble filo, de esa que nosotros llamamos capicúa. Si Jesús decía que sí, tenía problema. Si decía que no, también tenía problema. Si decía que sí, problema religioso, porque según la norma establecida en Israel, a ningún hombre se le puede pagar ningún tipo de tributo que no sea a Dios. Por tanto, tendría un problema religioso. Si dice que no, entonces tiene un problema político, porque está negando al Estado
el derecho que tiene de cobrar tributos para hacer las obras de bien para la sociedad. Y yo creo que la respuesta de Jesús simplemente, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. San Pablo igualmente en su carta a los romanos, a los colosenses, en varias oportunidades habla de, primero, la obediencia a la autoridad, siempre y cuando sea una autoridad legítima, y que es el caso actual, pero también nos habla del pago de nuestros impuestos. A quien le deban, páguenle. Y entonces también nos dice, no deban a nadie más que amor. O sea que de una u otra forma, el pago de impuestos ha estado presente en la historia de la humanidad, y también la Sagrada Escritura recoge en varias oportunidades ese deber que tiene el ciudadano de pagar, de contribuir al bien de toda la sociedad. Que nosotros argumentamos muchas veces, argumentamos que no se invierte, que la corrupción, y creo que es uno de los puntos que quizás no se ve fuertemente profundizado en esta reforma, que dicho sea de paso, es una reforma muy profunda. O sea, esto no es un paño, Un parche. un parche, un paño con pasta. Es una reforma profunda que quita incluso muchos privilegios. Hay algunos que se están quejando porque le van a quitar privilegios, porque si yo tengo exenciones y me las van a quitar, bueno, entonces yo voy a gritar indudablemente. Pero aquí hay normas, hay leyes de incentivos que tienen ¿cuántos años? Hay leyes de incentivos que tienen hasta 50 años. Por ejemplo, padre, cuando usted habla de que hay sectores que hoy están gritando, ¿verdad? Porque le van a quitar esas excepciones que tienen. Por ejemplo, un sector, el sector turismo. Nosotros estamos colocados ahora mismo en la palestra del mundo entero como destino turístico. Y claro que sí, también eso obedece, aparte de la belleza que tenemos como país y atracción turística, también una serie de incentivos que tiene el sector y que le permite crecer y que más empresarios de estas áreas se interesen por invertir. Va a ser afectado también porque se le va a quitar esas excepciones que tiene el sector turístico. No puede, padre Ángel Díaz, eso afectar de manera directa y disminuir ese crecimiento acelerado que tiene el turismo en la República Dominicana, y lo sabe el presidente y lo saben sus asesores economistas. Solamente me refiero al sector turismo, por no mencionar a otros. Para no mencionar a los otros, pero mira, el turismo ciertamente tiene muchas exenciones, y ese es uno de los sectores que más años tiene recibiendo exenciones. Y claro está, es posible que aumente un poco el costo de la estancia turística, y posiblemente se afecte algún tipo de inversión, que alguno diga, bueno, si no sigue el régimen actual, como ellos mismos han pedido, para que siga creciendo el turismo, entonces yo no voy a invertir en la República Dominicana. Es posible, aunque el gobierno ha dicho que hay cosas que se van a hacer de otra manera. Por eso es una profundización, por eso se habla de modernización fiscal. O sea que no es posible que algunas cosas cambien de forma y no en el fondo. O sea que si de algo sabe el presidente es de la parte turística, porque él ha sido empresario turístico durante casi toda la vida, de modo que conoce muy bien el sector y se han sentado a trabajar en este proyecto de reforma, que ahora ya fue entregado al Congreso, en la Cámara de Diputados, que es la más amplia para la discusión, y de seguro que la reforma será reformada. Eso no hay duda de que todo no va a salir tal y como lo enviaron, porque bueno, el Congreso no es un papel, un sello gomígrafo simplemente para sellar lo que mande el Ejecutivo en este caso. Harán sus reformas, pero, repito, esta es una reforma profunda, no es un parche, no se trata simplemente de decir vamos a recaudar tanto y lo vamos a distribuir de tal o cual manera, sino que se han sentado
y ha sido ampliamente valorada o valorado cada rubro que se está tocando aquí para que el país pues pueda continuar, porque desde el año, creo que el año 92 o 93, cuando se hizo la reforma con el doctor Joaquín Balaguer, desde ahí hasta acá no se había hecho una reforma de este tipo. Por ejemplo, padre, mire, hoy dice la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, también expresando su queja y su descontento por la reforma, es que plantean que eso no fue de lo que se sociabilizó con este sector, lo que se anuncia que va a estar conteniendo la reforma. Pero también veamos nosotros, ya en la participación que estuvo don Eufemio Vargas Lima, que en el día de ayer se reunió por invitación del presidente de un grupo de empresarios del comercio, representantes de diferentes sectores, por ejemplo, unos 8 comerciantes estuvieron con el presidente para ir a escuchar la opinión de ellos. Y muy bien, yo entiendo que eso está muy correcto, esa receptividad del presidente. Ahora bien, mi pregunta es, ¿debió darse a conocer el contenido de la reforma antes de hacer eso que ya se está haciendo? No entiendo yo, padre, que se pudo haber hecho, por ejemplo, esa consulta antes de, para evitar, yo digo, estos ruidos que ha producido el proyecto de reforma fiscal. Si se hace esta consulta antes, hoy tal vez tuviéramos menos ruido con respecto a la reforma fiscal. Es posible, pero hay una cosa que hay que tener claro. O sea, tú no puedes pretender en un ejercicio de gobierno pensar que todo el mundo va a estar contento con una decisión que se toma. Y cuando se trata de una reforma de este tipo, pues mucha gente va a estar descontenta. Hay, por ejemplo, los partidos opositores, hay uno que ha dicho no, la reforma no tiene ningún sentido, no hay necesidad de hacerlo porque ha habido un crecimiento estable en los últimos tiempos, pero ese crecimiento estable, ¿a base de qué se está haciendo? A base de un endeudamiento, de un déficit fiscal que todos los años tenemos en el presupuesto. Por ejemplo, para el presupuesto del próximo año, que ya ha sido dado a conocer y presentado no recuerdo si lo llevaron al Congreso ya, pero yo sé que en octubre es que debe llevarse, pero ya sí se dio a conocer, en ese presupuesto hay más de 300 mil millones de dólares para préstamos para el próximo año. ¿Y por qué? Por el déficit que tiene el presupuesto respecto al Producto Interno Bruto. Y cuando usted menciona la parte política, por eso es que cada vez que yo oigo la opinión de cualquier político, lo veo entre comillas, porque es que la opinión, por ejemplo, en este caso de la oposición, siempre es, la opinión es inclinada. Entonces, por eso es que a veces tú tienes que despolitizar los temas, porque hay sectores que han reconocido la responsabilidad que ha tenido el presidente Luis Abinader con presentar esta reforma, porque hace mucho tiempo que se debió hacer, más sin embargo, porque afectaba los intereses políticos. Desde el año 2012 está planteada la reforma fiscal en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Que fue firmada por todos los sectores, incluyendo la parte política. Todos los sectores y, claro, los partidos políticos, porque el Congreso hace la ley y el presidente de turno la promulga. Y esa ley, esta reforma estaba prevista realizarse en el año 2012. Pasó 2012, 2016, 2020. O sea, hace 8 más estos últimos 4, 12 años exactamente que la ley está mandada por una ley. O sea, la reforma está mandada por una ley y no se había hecho. ¿Por qué no se había hecho? Por los intereses particulares de los presidentes de turno o del presidente de turno, porque en ese caso fue uno solo. Este asumió estos últimos 4 años y desde que llegó planteó el asunto hasta que finalmente ahora ya lo presenta 4 años después. Pero en definitiva está haciendo un ejercicio responsable. Y qué bueno que están consultando y están llamando. Por eso te decía, lo que se mandó al Congreso no va a salir igual. Habrá reforma a la reforma. Todo no va a salir igual.
pero lo que sí hay que reconocer es la responsabilidad del presidente en este sentido, en enviar esta reforma. Y todos tendremos que ajustarnos y pagar impuestos. Yo veía, por ejemplo, a una persona que lo entrevistaban, creo que era ayer, antes de ayer, veía en la noticia y esa persona decía, no, a nosotros no nos deben cobrar impuestos porque somos pobres. Pero, hermano, usted vive en este país. Cuando usted pasa por una carretera, por un camino, cuando usted va a un hospital, cuando usted manda a su hijo a una escuela, cuando usted recibe cualquier servicio del Estado, eso es con los impuestos que pagamos todos. Ahora, ¿cuál debe ser la temática? El que más tiene, que pague más, que eso es lo que no quieren los ricos de este país, no quieren pagar los impuestos, solo quieren excepciones y también evadir, que es uno de los puntos clave. Aquí tenemos una evasión de un 40%. Y eso es lo que iba a decir ahorita, hay que atacarlo. El gobierno tiene que, esa reforma, porque esa modernización, hay que atacar la evasión. Porque si no se ataca la evasión, pues seguiremos con el tiempo en 10 años otra reforma. Que muchos sectores son de opinión, padre, que atacando la evasión, que disminuyendo significativamente la evasión, con eso hay una gran cantidad de recursos indudablemente que entrarían al Estado. Pero hay otra cosa, padre, es que el gobierno, el Estado, debe ser muy cauto con el gasto público, ese es uno. Y lo otro es ser eficiente en lo que invierte, porque eso, yo digo, padre, que independientemente de la evasión que tenga este país, que usted dice que ronda el 40%, yo creo que nosotros somos uno de los países más pagadores, más honestos en ese sentido, porque muchas veces, en la gran mayoría de veces, pagamos los impuestos y no vemos, por ejemplo, que los recibimos en buenos hospitales, en buenas carreteras, en más escuelas, o sea, que son la infraestructura por donde nosotros debemos recibir los resultados de esos impuestos que pagamos. Entonces el Estado Dominicano debe ser más cauto y más responsable en ese sentido. Sí, en este paquete, como siempre lo llamábamos antes, el paquete fiscal. Paquete fiscal, sí. En este paquete hay destinados, por ejemplo, para el sistema de transporte integrado, unos 176 millones más o menos, 76.000 millones, o sea que es mucho dinero que se va a dedicar, por ejemplo, al caso del transporte. Eso implica el Metro de Santo Domingo, que teleférico, etcétera, un tranvía, creo que está en proyecto, el tren que son proyectos que ya iniciaron y que realmente se necesita un recurso, no es razón para dudarlo. Pero yo creo que sí, que se debe haber un ajuste. El gobierno tiene que apretarse la cintura en el gasto innecesario, porque hay mucho gasto innecesario, por ejemplo en publicidad, y tú me excusas que tú vives de la publicidad, porque si no este programa no será al aire, pero a veces hay publicidad de una pequeña obra. Publicidad del Estado, ¿verdad? Del Estado, correcto, claro. Sí. Hay una publicidad que a veces se gasta más publicitando un puentecito que se hizo en una comunidad que lo que costó el puente. Entonces mejor vamos a hacer otro puente con ese dinero, ya lo anunciamos, lo damos a conocer, pero no me tenga 3, 4 meses una publicidad a nivel nacional de un puentecito que tú hiciste en la comunidad de Jobonico, para mencionar un nombre que no sé dónde es. Entonces, en ese sentido, los gobiernos, los estados, deben de ser un poquito más cautos y más comedidos. Sí, el gasto debe ser más efectivo, porque no solo es el cobro del impuesto, sino que debe ser efectivo el gasto y la inversión en las obras prioritarias y obras de infraestructuras mayores que son necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos la autopista Duarte, ha sido sometida a una ampliación, una remoción, pero óyeme, son 4 años y eso no va ni por mitad. Y es un trabajo que muchas veces está mal hecho. O sea, uno no tiene que ser ingeniero para darse cuenta que en muchos sitios el trabajo está mal hecho o han hecho cosas y le están desbaratando. O sea, cuando desbaratan un muro que hicieron, ya se perdió esa inversión. Ese dinero se perdió. Sí, claro. Y para desbaratarlo y hacerlo se gasta el doble o el triple.
Entonces, esas son de las cosas que no podemos apoyar bajo ninguna circunstancia y que debe haber supervisión. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene que ponerse los pantalones, no simplemente diciendo que tenemos tantas obras en ejecución, sino que se hagan y que se entreguen. Y en ese caso de la autopista Duarte, eso debió estar hecho ya, pues son 4 años que tienen en un trabajo, no es haciendo una autopista nueva. Están ampliando a 3 carriles en algunos sitios y algunos puentecitos que hay que hacer y algunos retornos, cerrar cosas. Y eso va más lento que un suero de miel de abeja. Entonces hay que eso hacer, para poner un caso. Hay que ser, o sea, tú pones el caso de la autopista Duarte, pero por ejemplo el mismo caso, padre, en el área de educación, la construcción de las escuelas. Usted ve que está recién hecha, con 4 o 5 años de inauguradas las escuelas, usted ve ya con los problemas que tienen de filtraciones, o sea, una situación que hace falta vigilar, y que si usted le entregó, por ejemplo, este proyecto a una compañía X, a un ingeniero X, debe recibirse con todas las características y las condiciones que especifica en el contrato que se hizo, para evitar que eso haya que venir a desbaratarla, un dinero que se perdió, entonces volver a hacer un nuevo presupuesto y un nuevo gasto para el gobierno. En eso también hay que ser muy cauto para evitar ese tipo de situaciones. Indudablemente. Lo de la reforma, bueno, pues aunque nos duela, pero tenemos que sacrificarnos, pero también el Estado, el gobierno como tal, tiene que sacrificarse y saber hacia dónde va dirigiendo el gasto, la inversión pública, y que el dinero que se pretende recaudar pues no sea para el dispendio, ni para usarlos en asuntos políticos, ni cuando llegue la campaña, sino para usarlo en lo que está previsto, que esos ejes que ellos han determinado o han visualizado en este proceso de modernización fiscal realmente sean cubiertos y que la población vea un retorno de esos impuestos que ahora vamos a tener que aumentar en la base del pago de impuestos, y que de esa manera podamos beneficiarnos todos. Porque yo quiero que usted me diga cuál reforma fiscal no va a afectar sectores. A todo el mundo, a todos. Porque cuando tú compras una menta, si esa menta está grabada, y seguro que sí, está grabada por el impuesto, pues tú estás pagando impuestos. Lo que pasa es que si yo compro una menta, yo pago impuestos por una menta. Pero si tú compras un paquete de menta, tú pagas impuestos por un paquete de menta. Tú compras un paquete porque puedes comprar un paquete. Yo compro una porque no puedo más. Entonces, todos pagamos. En la medida que tenemos, en esa medida todos pagamos. Todos vamos a ser afectados en cualquier tipo de reforma que se haga, sobre todo cuando es fiscal. Padre. Así es. Gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves, en este segmento Desde la Fe con el Padre Ángel Díaz. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.